Dios te bendiga. Quiero invitarte hoy a que escuches este mensaje titulado No te será quitada. En la vida tenemos muchas veces pérdidas, situaciones que se nos ponen adversas porque Dios quiere que aprendamos a estar en el lugar y en el momento justo a sus pies. Por eso escucha este mensaje que seguro va a ser de gran bendición para tu vida. Déjanos tus comentarios. Quiero enviar un saludo especial a Martín Prieto, que nos ve desde Buenos Aires siempre, y a todos aquellos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, Conexión Emanuel, y a través de nuestro Facebook, Iglesia Cristiana Emanuel, y de nuestro Instagram, Iglesia C. Emanuel. Queremos que nos compartas si tenés algún problema, alguna situación por la que oremos, y queremos que sepas que aún a la distancia estamos cerca tuyo. Dios te bendiga y presta atención a este mensaje. Dios. Voy a invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 en adelante. Y aprovecho para darle la bienvenida a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Desde Buenos Aires hay muchos hermanos, mucha gente que ha creído en este tiempo y que nos sigue. Así que es una bendición poder compartir también la palabra de Dios hacia aquellos lugares. ¿Encontró el versículo 38? Dice así la palabra del Señor. Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada, afanada y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Cierra tus ojos un instante. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, yo te pido tu guía, tu inspiración para transmitir tu palabra. Y Señor, que tú nos hables hoy claramente a nuestro corazón. Nos sometemos a ti, Señor, poniendo nuestro espíritu, Señor, de una manera que Señor, recibir lo que tú tienes para decirnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a comenzar con una pregunta quizá un tanto fuerte, si usted me permite. Total, no le voy a pedir que me lo responda en voz alta, pero sí que lo medite. ¿Has considerado que tal vez a Dios no le importa tanto lo que a ti te importa? ¿Sabe que cuando Dios puso esta palabra en mi corazón, que en alguna oportunidad la he predicado, pero orientada hacia otro lado, por decir de alguna forma, el Espíritu Santo fuertemente me hizo esta pregunta a mí? Porque a mí hay un montón de cosas que me importan, tengo un montón de preocupaciones. De hecho, me cuesta a veces, si me despierto temprano, volver a conciliar el sueño. Porque empiezo a pensar en esto, y cómo voy a hacer esto, y cómo voy a hacer lo otro. Y cuando Señor me empezaba con esta palabra, me hizo esta pregunta a mí. Y yo tuve que decirle: ¿sabés que tenés razón? Como dicen, ¿vio? Que dice, ¿sabés que tenés razón? ¿Sabés que me doy cuenta que muchas cosas a veces a mí me importan y no sé si a él le importan tanto en realidad? Y eso que no ando yo pensando en, no sé, en la suba del dólar o en los mercados. No, son cosas que tienen que ver con el reino, con la iglesia, con los hermanos. Pero me llevó a pensar que hay cosas que tal vez Dios quiere que yo considere de otra manera. Porque nuestro pensamiento natural, ¿cuál es, hermanos? Cuando conocemos al Señor, nosotros ya aprendimos lo que es el pecado, ¿no? Sabemos que Dios aborrece al pecado, pero ama profundamente al pecador. Porque si no, ninguno de nosotros lo hubiésemos podido conocer a Él. Entonces, Dios aborrece lo que nosotros hacíamos mal, porque en definitiva, todo lo que la Biblia identifica como pecado es malo para nuestras vidas y tiene consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros cuando venimos al Señor y ya conocemos esto, decimos así, más o menos así. Bueno, ¿es pecado o no es pecado? ¿Es pecado? Ah, entonces Dios no quiere. Entonces yo arranco, pero capaz que le doy importancia a un montón de cosas que realmente para Dios no son importantes. Y también me anoté una frase que quizá usted le ha escuchado decir, ¿no? Dios tiene lo mejor para mí. Quizás yo le he dicho en alguna oportunidad, ¿no? Y uno dice, Dios tiene lo mejor para vos. Amén, dice uno, ¿no? Pero la realidad es que cuando esas cosas por ahí concuerdan con lo que nosotros creemos, nosotros decimos amén, amén, ¿no? Pero por ahí, ¿qué pasa si hay algo que Dios quiere para mí que no está tan de acuerdo con lo que a mí me parece? Ahí entro en un conflicto, ahí entro a mirar, ¿no? Y ahí, no, mejor no pienso esto, Señor, lo dejo para otro momento, ¿no? Estamos a veces en ese tipo de conflictos. Ahora aquí, en este pasaje, tenemos el cuadro de una familia con dos mujeres. No se sabe si hay marido, no se sabe si hay hijos. Se nos menciona dos mujeres. Una llamada Marta, que es una mujer trabajadora y servicial, como nuestra hermana Marta, ¿o no? Gloria a Dios. Activa y sobre todo, yo recalco, bien intencionada. Esta Marta de acá de la Biblia, bien intencionada, porque dice que ella hospedó a Jesús. No dice que María lo hospedó. Capaz que Marta era la hermana mayor, capaz que María vivía con ella, vaya a saber cómo es, ¿no? Pero Marta, bien intencionada, lo invita a Jesús. Y claro, ella quiere agasajar al Señor, ¿no? Y por eso marca esta tendencia en ella. Yo me imagino que cuando menciona aquí que Marta estaba haciendo un montón de quehaceres, si lo invita a Jesús, no va a estar planchando la ropa. No fue, vino Jesús, lo sentó y ella después, disculpa que tengo que sacar la planchada, como se dice muchas veces acá. No, evidentemente, imagino yo, quería agasajar a Jesús. Y había otra hermana llamada María, quizá más tranquila, quizá más necesitada, y ella se sentó a los pies de Jesús, quizá también un poco menos activa. Vio que hay gente que por ahí es lo que se llama hoy, hay un término en el mundo empresarial, dice hay que buscar empleados proactivos. El proactivo es el que no hay que decirle lo que hay que hacer, porque él solo se da cuenta y solo va. En cambio hay gente que vos, por favor, ¿no? Uno tiene que tratar en la medida de ser posible de ser proactivo, de darse cuenta que hay que hacer, ahí voy, estoy atento. Esa es la gente que busca el mundo empresarial. Así que si usted quiere tener un buen empleo, un buen trabajo, sea un trabajador proactivo. Lo vean o no lo vean. Hacer un paréntesis en esto. La otra vez había un lugar donde yo llevaba las cartas que tenía que mandar por cuestiones de mi trabajo, los sobres, y la empleada eran 8:32. Y llegué y me hace, si llego y 32 es porque se me atrasó. Si yo llegué menos 20, ya no está, ya cerraste. Entonces yo pensé, al final no lo hice, me olvidé, pero dije, yo a esta joven le voy a explicar y decir algo. Si vos estás ahí al lado y viene una persona y 32, agachate, abrís el blindex y me tenía que recibir unos sobres, no tenía que firmar nada ni escribir nada en la computadora. Porque quizá por allá enfrente pasa el dueño de una mega empresa y ve tu actitud proactiva en ese momento, que te agachaste siendo 8:32, y dice, esa es la persona que yo necesito. Entonces aquellos que buscan trabajo o que necesitan un buen empleo, aprenda a ser proactivo, porque quizá hay alguien que te está mirando y dice, yo necesito esto. No vamos a entrar en un juicio de valor en esto, Seguro que alguno de los que está aquí se identifica más con Marta. ¿Cuántas son más Marta acá? A ver. Yo sería más Marta. Ahí tenemos una María. Bueno, ¿vio? Cada uno se identifica. Pero vamos a resaltar una cosa importante. Ambas consideraron que Jesús era importante. Porque Marta lo quiso agasajar. Y
María, de hecho, lo agasajó porque se puso a sus pies. Pero ambas actuaron en formas diferentes según el punto de vista que ellas tenían. ¿Cómo agasajo yo a Jesús? Jesús es muy importante para mí. ¿Qué hago? Y yo, que soy medio fantasioso, me imaginé que Marta, que lo quería agasajar, dijo: ¿qué le hago a Jesús de comer? ¿No? Y esto es mío, esto no es bíblico, ¿eh? Yo digo, le voy a hacer de entrada huevos rellenos, dijo Marta. Entonces agarró los huevitos, los partió y dijo: pero no le voy a dar el huevo relleno, si le voy a hacer una carita al huevo para que cuando Jesús lo va a comer lo vea. Entonces le cortó con aceitunita verde, le hizo los ojitos verdes, le hizo con una manguita de salsa golf la cejita, le puso la naricita, un pedacito de morroncito colorado y una aceitunita negra de boquita así medio calada, sonriente, ¿no? Y si quiere más, preparó aparte huevos hilados y le hizo una peluquita al huevo. Entonces dijo: cuando Jesús vea esto, va a decir cuánto yo lo considero a él. Entonces estaba en todos estos quehaceres y de golpe se da cuenta, mira para allá y la ve a la hermana sentada a los pies de Jesús, y va y regaña a Jesús. Le dice, versículo 40, la segunda parte: ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Ahora fíjese usted que en estas palabras, ¿no? No te da cuidado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se diría de otra manera? ¿Tan descuidado sos? O sea, ya entró a juzgar a Jesús. Este distraído no se da cuenta de lo que yo estoy haciendo y que esta vaga, perdónenme la expresión, está tirada acá a los pies de él. Por eso, a veces nuestra perspectiva, cómo miramos nosotros las cosas que hace el Señor, ojo con esto, porque nos puede llevar inconscientemente a hacer juicios de valor respecto a Dios. Muchas veces, cuando el Señor no nos responde una oración en el tiempo y en la forma que nosotros esperamos, decimos: Señor, ¿qué esperás para contestarme? ¡Ey! ¿Qué estás tan ocupado con otros que no te acordás de mí? Claro, no lo decimos de esa forma, pero a veces, ¿no? ¿Cómo anda, hermano? Bien, y orando a ver que el Señor tenga misericordia de mí. En otras palabras, te decís, porque Dios está ocupado con otra cosa y a mí me tiene ahí como el último lejón del tarro, no presta atención en lo que yo hago. Así que bueno, tampoco la vamos a condenar, pobre a Marta, por juzgar al Señor de esta manera. Pero Jesús le responde y le dice: una sola cosa es necesaria. Marta, en esto de que yo vine a tu casa, en esto de que no es casualidad que vos me hayas invitado, porque si me has invitado es porque yo estuve cerca tuyo y vos me invitaste a tu casa. Así que yo accedí a venir a tu casa y estoy en tu casa. En todo ese movimiento, en todo ese mover, hay una cosa necesaria. Y esto quiero que vos lo tomes en esta mañana como algo a aprender. Porque hay un montón de cosas que pueden ser importantes en una determinada situación. Pero de esas cosas importantes nosotros tenemos que aprender a discernir cuál es la prioritaria, cuál es la necesaria. ¿Es necesario que yo haga esto ahora? Porque podría hacer esto, podría hacer, pero esto ahora, ¿es necesario que lo haga yo ahora? Y nosotros, sin querer, vamos decidiendo en estas cosas en la vida cotidiana. Pero acá estamos hablando de cosas espirituales. Porque Jesús no viene a comer a nuestra casa. No tenemos la oportunidad de agasajarlo. Sin embargo, Él viene en muchas oportunidades a nuestra vida. Y la pregunta es: ¿cómo nos encuentra a nosotros cuando Él viene? ¿Cómo viene el Señor a tu vida? Viene a través de una palabra, viene a través ahora de esta reunión, viene a través, o en este tiempo que tenemos, de una reunión de Zoom, de una reunión de una prédica, viene a través de cuando el Espíritu Santo me dice: ¿por qué no te pones a leer la Biblia? Ay, pero tengo que. Pero ¿sabes cómo le he puesto como título a este mensaje? No te será quitado. Fíjate que Jesús le responde
Una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. No te será quitado. ¿Qué es lo que no te va a ser quitado? El efecto que produce la buena decisión tomada cuando hay algo para hacer, para recibir, para tener en cuenta de parte del Señor. Ambas tenían el deseo de agasajar a Jesús. Ambas estaban con Jesús. Ambas querían, evidentemente, que Jesús se sintiera cómodo. Pero una dijo, yo la forma en que lo voy a hacer va a ser haciendo esto. Entonces Él va a interpretar cuán va. Sin embargo, la hermana, alguno puede decir, no, lo que pasa, Pato, que esa le escapaba a las tareas del hogar. Entonces aprovechó. Puede ser, no digo que no. Pero el resultado, hermanos, fue que Jesús ante las dos posturas dijo, era necesaria una sola cosa. Y nosotros tenemos que aprender a ver también de esta forma, porque María se dio cuenta cuál era. Ahora, cuando nuestra vida comienza a pertenecerle a Dios, es decir, Él se revela en nuestras vidas y Él nos transforma. Yo quiero que veamos lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Antes, el Señor nos conoció cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Él nos amó ahí, pero Él nos trajo a su camino. Y Él dice que cuando nos trajo a su camino, nos trajo no para abandonarnos. Porque si usted agarra un bebé y lo deja, vio que a veces salen esas noticias, se encontró un bebé en un tacho de basura, y con vida y por misericordia de Dios capaz que pasan horas, pero si usted lo deja ahí tirado, lamentablemente se han encontrado tantísimos también sin vida, porque un bebé necesita cuidado. Entonces nosotros entendamos que si Dios se revela en nuestras vidas y nos muestra su amor, no es para abandonarnos. Y aquí esta palabra lo confirma, Pablo dice, yo estoy seguro que el que comenzó en ustedes, el que te fue a buscar ahí al mundo cuando estabas muerto en delitos y pecados y te limpió y te perdonó y te trajo al reino de su amado Hijo, no te va a abandonar ahora, sino que va a seguir trabajando en tu vida hasta el día de Jesucristo, hasta el final, hasta que te mueras o hasta que venga el Señor. No va a cortar, y esto es para todos nosotros y para todos los órdenes de nuestra vida. No importa tu rango, tu jerarquía espiritual, tu conocimiento, Dios siempre tiene cosas para hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ante toda situación, hermanos, nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta qué es lo necesario. ¿Qué tengo que hacer yo ahora con esta situación? Por eso la mejor parte que dice acá Jesús, María escogió la mejor parte. La mejor parte tiene que ser discernida por nosotros. ¿Sabe qué quiere decir la palabra discernir? Elegir entre uno y otro. Es decir, no pin 1, pin 2, pin 3, veo esos jueguitos, a ver cuál sale, pum, esto. Sino yo ver entre una y otra cosa qué es lo importante, discernir. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si lo dejo de hacer? ¿Qué pasa si le doy prioridad a esto? ¿O qué puede pasar si le doy prioridad a lo que dice Dios? Porque acá el nudo de este mensaje, queridos hermanos, es que evidentemente hay cosas necesarias que nos llevan a un fruto de parte de Dios. Y eso es lo que no nos va a ser quitado a nosotros. Porque hay cosas que sí nos van a ser quitadas si nosotros no las aprendemos a discernir. Ahora, ¿cómo llegar a darme cuenta de esto? Bueno, lo ideal que sería, hermanos, que yo me arrodille a orar
y a los 10 segundos el Señor me dijera con voz de trueno: Mariano, tengo para ti, tac, tac, tac. A mí no me pasa. Si a alguien le pasa, yo lo aplaudo, lo felicito y la verdad lo anhelaría para mi vida. A mí me lleva a veces tener que orar, tener que preguntarle al Espíritu Santo. A veces Dios me da una pista de algo y me lleva a mí a buscarlo en la palabra, a tratar de entenderlo. Y a veces mi mente trabaja con esa idea hasta que llego a una conclusión que el Espíritu Santo afirma en mi corazón. Esto es. Pero cuando el Señor puso esta palabra en mi corazón, al primero, créame, que Dios le habló es a mí. Porque esta pregunta que yo le dije al principio, yo la recibí de parte del Espíritu Santo. Decir, ¿estás seguro que todo lo que te importa es lo que a mí me importa? Y yo podría decir así: Señor, las almas, Señor. Pero hay cosas que a veces el Señor quiere hablarnos a nosotros. Y para esto nosotros tenemos que detenernos para oír al Señor. Tú tienes que detenerte en algunos momentos de tu vida, en las cosas, en las rutinas, en todo, para poder oír al Señor. Porque a veces no podemos. A veces pasamos como en una... Imagínese usted que va en un auto a 140 kilómetros por hora con la ventanilla baja y hay una persona parada en la ruta. Y le dice así: ¿usted escucha algo? No. Usted va a escuchar nada más. No va a poder entender. ¿Por qué? Porque ahora pase a 10 kilómetros por hora. El otro le va a decir: no, el camino es por allá. Ah, bueno, gracias, saluda a la familia, nos vemos. Todo eso le dice a 10 kilómetros por hora. Pero a veces nosotros vamos así, como una Ferrari, ¿no?, a toda velocidad, y el Señor no puede hablarnos. Entonces a veces tenemos que detenernos. Y fíjense que esta mujer, Marta, era una mujer bien intencionada. Hay muchos cristianos bien intencionados. Señor, quiero hacer esto para ti. Claro, cuando me sobra el tiempo, cuando se me cuadran las cosas, ahí va, Señora, ahora. Entonces está Dios. ¿Me das un turno en la agenda? Dice Dios. Ay, Señor, esta semana voy a estar complicadito. ¿Será así lo que Dios espera de nosotros? ¿Por qué Jesús le dijo: ella eligió la mejor parte? Por eso es importante que nosotros empecemos a ver lo que le importa a Dios más que lo que nos importa a nosotros. Y lo empecemos a considerar no desde nuestro parecer, sino desde el parecer de Dios. Y ahí es cuando uno empieza una relación con Dios, permítame la expresión, inteligente. Porque hay muchos que tienen una relación con Dios que no es muy inteligente. Quiere que Dios lo trate como si tuviera algún problema que no pudiese comprender, discernir o razonar las cosas espirituales. Entonces algunos dicen: bueno, Señor, cuando vos quieras hacer algo, poneme una pared adelante, entonces yo voy a interpretar que me tengo que detener. No, pará. Dios no va a levantar un muro cada vez que tengas que detener. Él te va a decir: yo te aprecio, yo te valoro, te considero una persona inteligente en tanto y en cuanto valorás que yo he dado tu vida por vos, que tengo un propósito con vos, que voy a hacer una obra que la voy a perfeccionar, pero vos tenés que ir acomodándote para aprender a sentarte a los pies de Jesús, para oír lo que Él tiene para decirte. Y muchas veces, queridos hermanos, pasa que nosotros estamos tan ocupados que no nos damos cuenta y nos perdemos reuniones, nos perdemos a veces convocatorias del Espíritu Santo a hablarnos, a adorar, a hacer algo, porque estamos ocupados, afanados y turbados en un montón de cosas. Amén. Ahora, yo creo que hay una serie de cosas
la palabra cosa no es muy gráfica, ¿no? Porque cosa usted se puede imaginar cualquier cosa. Pero hay una sumatoria de hechos que vienen de parte de Dios, que tienen que darse en nuestra vida en una forma sucesiva y consecuente. Por ejemplo, si usted va a estudiar una carrera universitaria, usted agarra, ¿cómo se llama? El programa, ¿es el currículum la palabra que se utiliza? El programa, y le dice, primer año, introducción a tal cosa, aparece la palabra introducción. Ahora ya el tercer o cuarto año le da un título de la materia 2 o 3, es decir, que vos comenzás de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, si Dios quiere hacer una obra en nosotros que la va a perfeccionar, yo tengo que entender que hay hechos que tienen que Dios los planea para que sean sucesivos y consecuentes. Yo no puedo aprender análisis matemático si no sé sumar. ¿O no? Ah, no, pero no tiene nada que ver porque va... No, sí tiene que ver. Entonces yo tengo que saber que si yo tengo que aprender eso, antes Dios, que es una persona sabia y entendida, me va a mostrar cosas que son necesarias y primeras. Y para eso yo tengo que estar ahí. Y eso tiene que ver también, miren, un capítulo después en Lucas 11, 27, yo se lo leo, Jesús sigue hablando a la multitud y sale una cholula del barrio y le dice estas palabras a Jesús. Jesús, bienaventurado el vientre que te tuvo y los senos que mamaste. ¿Sabe qué le respondió Jesús? Más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y lo obedecen. Eso está en Lucas 11, 27 y 28. Los que escuchan la palabra y la obedecen. Por eso cada momento, cada administración, cada oportunidad que tenemos de recibir algo de parte de Dios, cuando yo aprendo a discernir la convocatoria que me hace el Espíritu Santo, puede ser a orar en mi casa. Puede ser que el Espíritu Santo te está por pelar la primer papa y el Espíritu Santo te dice, anda a orar 5 minutos. Y vos decís, no, porque viene Roberto y si no está la papa hervida, pero ¿quién te está convocando? Cuando aprendes a discernir eso, debe haber algo que hoy Dios me quiere hablar sobre esta situación. Quizás sea algo que va a pasar después y Dios me lo quiere advertir. Pero yo me cuesta detenerme y ponerme a los pies porque estoy afanado y turbado en tantas cosas. Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente de esto, que tiene que ver con lo que le mencionaba recién, que Jesús lo dice en el capítulo siguiente, los que escuchan la palabra y lo obedecen, cada oportunidad yo voy a responder y habrá algo que no me va a ser quitado. Porque no sé si usted recuerda el pasaje de la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y sembró semillas y unas cayeron entre espinos. Y esos espinos crecieron y ahogaron la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y no pudo fructificar porque la ahogó el afán de las cosas. Esos cardos o esos espinos simbolizan eso. Dice que otra cayó al costado del camino y vinieron las aves y se robaron esa semilla y se la llevaron. Pero cuando habla del buen corazón, de la buena tierra, dice que esa semilla cayó y fructificó. Por eso, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, mire lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios dice. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para lo cual la envié. ¿Qué dice Dios? Cuando sale una palabra de mi boca, esa palabra va cargada, llamémosle, traduzcámoslo, de una unción poderosa que va a provocar algo, no va a volver a mí vacía.
A veces uno le habla a personas, a usted quizá le puede pasar con algún hijo o algo así, que habla y dice, parece que le estoy hablando a la pared, capaz que la pared me hace así, mi hijo no. Pero bueno, acá Dios dice, no va a volver a mi vacía, sino que va a hacer todo lo que yo quiero y va a ser prosperada para aquello para lo cual la envié. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuándo ocurre eso? Cuando yo estoy en el momento y en el lugar donde Dios envía esa palabra. Porque algunos quieren tener el WhatsApp de Dios. Mándame el WhatsApp, Señor, te lo miro mañana. No te clavo el visto y mañana veo lo que me tenés que decir, pero Dios no tiene WhatsApp. Hay un momento donde Él suelta una palabra para ti y yo tengo que estar en ese momento y en ese lugar. Si yo estoy en ese momento y en ese lugar, esa palabra que Dios envía no va a volver vacía, sino que va a provocar un efecto. Por eso nuestra conciencia tiene que ser, hermanos, tener presente cuáles son esos hechos sucesivos y consecuentes que Dios quiere hacer en mi vida. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres indicarme? Entonces, esa razón por la cual Dios envía la palabra, provocará un efecto que no te será quitado. El enemigo roba bendiciones, queridos hermanos. Por eso, yo daba el ejemplo de antes de la pandemia, que nosotros teníamos reuniones en Mendoza, una vez al mes, y nosotros manejábamos, hacíamos 600 kilómetros para estar en una reunión de 1 hora y media. Manejábamos 6 horas para estar 1 hora y media escuchando a alguien que iba a compartir la palabra, y en mi caso sirviendo también porque realizo tareas, digamos, de secretaría ahí, así que siempre estoy atrás. Pero siempre yo pensaba, no quiero perderme esa palabra. Si bien tengo un compromiso y una responsabilidad, Dios sabe que siempre es con esa expectativa. Porque eso lo aprendí hace mucho tiempo. Mucha gente es selectiva, mira caras. Entonces mira y dice, este con esta cara, ¿qué me va a decir a mí? ¿Qué me puede enseñar esto? Pero quien envía la palabra es el Señor. Entonces vos decís, hoy tengo una reunión de tal cosa, hoy se va a hablar tal tema, o no sabés qué tema se habla, pero hay una reunión. Y vos decís, ay, pero hoy tengo esto. Entonces vos decís, a ver, adelantame, Señor, así evalúo si me conviene o no me conviene. ¿Cree usted que Dios va a ser así? Que Dios te va a decir, Catalina, ¿qué te parece este tema? ¿Te irá bien? Ah, bueno, no, Señor, la próxima. No, Él envía la palabra. A mí me ha pasado ser sorprendido por palabras, por cosas. Y he aprendido también que cuando yo quiero que Dios me hable, Dios algo me habla. De quien sea. Está bien que hoy, y más en cuarentena, usted agarra Facebook y YouTube y va a tener mensajes, va a estar todo el día, va a escuchar 700 pastores, por ahí no te da el tiempo para ver todo, ¿no? Y también uno tiene que discernir, ¿no? Pero hablemos de las convocatorias nuestras, hermanos. Cuando el Espíritu te llama a algo, cuando tenés una reunión programada, cuando la iglesia va a hacer algo, hay una palabra, hay algo. Señor, ¿qué vas a decirme? ¿Qué expectativa tengo? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a estar a los pies del Señor. Amén. Porque si no, queridos hermanos, va a haber cosas que van a quedar en el camino en nuestra vida. Hoy Dios quería decirme tal cosa. Y había una palabra sobre, no sé, por decirte algo, el perdón. Y yo me quedé porque en vez de 4 papas tuve que pelar 6. Y si no pelaba las 6, entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuándo me vuelve a agarrar a mí para darme esa palabra?
Tiene que mandármela por otro medio. ¿Yo puedo alterar los planes de Dios? ¿Puede, como dice la Biblia, puede el vaso de barro decirle al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nos pone a nosotros en situación. ¿Vos podés decirle a Dios cuándo Él tiene que darte tal o cual enseñanza? ¿O es Él quien nos dice y nos invita y te dice, ahora esto? Y como yo interpreto, queridos hermanos, y estoy seguro de decírselo esto de parte de Dios, por tantísimas palabras que puedo ver que respaldan este pensamiento, de enseñanzas que son sucesivas y consecuentes. ¿Cómo Dios me va a llevar a sexto año si yo no hice el primero? Y para ser el primero hay un momento, hay un tiempo y un espacio donde yo tengo que estar. Y muchas veces no estoy, porque hay un montón de cosas. Pero sí, a Dios lo amo. Pero sí lo quiero honrar. Pero de la forma en que vos querés, según tu parecer. Y acá Jesús, sin ánimo de criticar a una o a otra, muestra y nos muestra a nosotros que hay cosas que a veces nos preocupan y nos ocupan, pero no son las cosas que a Dios le importa. Y que si nosotros tuviésemos la disposición de estar a los pies del Señor, Él nos mostraría qué es lo importante, qué es lo necesario. Y así no tendríamos pérdidas. Es triste perder. ¿Le ha tocado perder alguna vez? No hablo de perder en un juego, hablo de una pérdida. Cuando vos decís, ¿cómo me equivoqué en esta situación? Esta decisión que tomé, qué lástima. No podés volver el tiempo atrás. El tiempo es el recurso que nosotros tenemos, hermanos. Porque nuestra vida es finita y Dios la preparó de esta forma. Entonces, yo tengo que ser consciente que si hay un Dios que dice que me va a perfeccionar a mí hasta el fin, yo no puedo perderme ninguna clase de las que tengo con el Señor. Cada día debería darle, Señor, ¿cuál es la clase de hoy? Y decirle a Él para que Él me guíe, para que Él me inspire y de esta forma yo poder entender y discernir qué es lo que Él tiene para nosotros. Una cosa es necesaria. Y María dice, escogió la mejor parte. Eso me lleva a pensar, hermanos, que el resultado de mi vida espiritual tiene que ver con lo que yo elijo con respecto a Dios. Cuando yo elijo de forma correcta, no sufro pérdida, porque estoy haciendo lo que Dios preparó y planificó para mí. Cuando yo elijo de forma incorrecta, el que sufre pérdida soy yo, porque me pierdo esa lección, eso que Dios quería decirme y mostrarme a mí. Amén, hermanos. Entonces yo quiero orar, porque de esto va a depender en gran porcentaje nuestro crecimiento espiritual. De que aprendamos a tener esta gimnasia de ver qué le importa al Señor, qué es lo que Él tiene, elegir la mejor parte para que nadie nos quite, para que no nos sea quitado eso que Dios tenía preparado para nosotros. Que no tengamos pérdida, sino que tengamos ganancia. Amén, hermanos. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar al Señor. Comience a preguntarle a Él, sinceramente, a acordar con Él. Si te sentís identificado, identificada con esta palabra, si te has dado cuenta que tus elecciones no han sido las correctas, muchas veces, si te cuesta ir a los pies del Señor, decile a Él ahora, oh Espíritu Santo, Señor, tú nos conoces y con esto no queremos justificarnos, todo lo contrario. Queremos humillarnos delante de ti, abrir nuestro corazón para que tú nos ministres,
para que tú nos muestres, para que tú nos enseñes, Señor, a elegir la mejor parte, a discernir lo que es importante, Señor, en nuestra vida. Oh Jesús, Señor, cuántas cosas nos importan. Cuántas cosas en la vida, Dios mío, después terminan siendo una prioridad obligada. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación económica adversa, esas son situaciones que obligan, pero quizá podrían evitarse si hubiésemos ido, Señor, a tus pies, a discernir, a buscar, a entender. Por eso hoy, Señor, a ti que puedes hacer nuevas todas las cosas, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y que nos guíes, Señor, a toda verdad. Que hoy, Señor, a cada uno de nosotros y a mí principalmente, Señor, me muestres lo que a ti te importa, Señor. Sé que coincidimos en muchas cosas, pero sé que otras, Señor, quizás por el tiempo, quizás por un montón de pensamientos, no las estoy entendiendo. Por eso hoy, Señor, ministranos, Espíritu Santo, ministranos. Señor, ministranos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo lo que el enemigo levantó, Señor, como impedimentos, esas cosas que vienen como fortaleza a nuestra mente. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Cómo voy a solucionar esto? Señor, nos ponemos hoy a tus pies, Dios mío, para que tú tomes el control de todas las cosas. Para que tú nos ayudes, Señor, y nos guíes, Espíritu Santo. Y cuando nos hables y nos muestres, seamos obedientes a ti, Señor amado, para no tener pérdida. Señor, tú eres sabio en todas las cosas. Eres entendido por demás. Eres omnisciente, todo lo sabes. Nos has hecho una dieta balanceada espiritual para nosotros. No queremos saltarnos pasos. No queremos perdernos cosas que tú has preparado, Señor. En el nombre de Jesús, nos humillamos delante de ti y creemos poderosamente que no nos serán quitadas, Señor, porque estamos hoy a tus pies, postrados para recibir de ti, para que tú acomodes lo que tengas que acomodar, para que tú respaldes esta palabra sobre nuestras vidas, porque te decimos a ti que sí, Señor, que creemos que tú lo vas a hacer, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor. A tus pies arde mi corazón.